buenas noches a todos. A la luz de la oración y de la preparación del ambiente, ¿no? Empezamos nuestro seminario que es el trabajador espírita y su papel, ¿no? Es relacionado naturalmente con la actividad dentro del centro espírita. Antes de empezar a poner una presentación, vamos a utilizar en realidad hoy 3 presentaciones. Son pequeñas las presentaciones, pero nos auxiliarán en la conducción, ¿no? del asunto. El primer punto que me gustaría destacar es que el trabajador espírita es un trabajador voluntario. Él, cuando hace su trabajo en la institución espírita, la hace de forma voluntaria, no profesional en principio. Es de este trabajador que estamos hablando. No vamos a tratar del otro trabajador que tiene su actividad profesional y que la necesita para sostener a sí mismo, a su familia, ¿no? Educar a sus hijos. Aquí vamos a tratar del trabajador voluntario de la institución espírita. Todo el tiempo estaremos tratando de este trabajador. Normalmente, un centro espírita no tiene fines de lucro y por lo tanto la junta directiva, los administrativos, los responsables por el centro, ya por cuestión estatutaria, ya son voluntarios. El propio estatuto lo establece que estas personas ofrecen de su tiempo, de su conocimiento, de su experiencia, pero de manera voluntaria, sin ningún ánimo de recibir cualquier tipo de recompensa, ¿no? Y también los que no son miembros de la Junta, entonces normalmente firman términos de donación de su tiempo, ¿no? Para realizar determinadas tareas en la institución espírita. Bien, comprendido eso, el segundo punto que queremos destacar es que aquí vamos a tratar del trabajador espírita, por lo tanto, la persona que ya está trabajando tiene intención de ser un cooperador voluntario en actividades espíritas, en donde vive o por internet o de alguna manera no realizar tareas voluntarias, acciones espíritas de forma voluntaria. Este trabajador espírita necesariamente tiene que ser espírita, lógico, ¿no? Para ejercer ciertas funciones, porque necesita tener conocimiento del espiritismo, porque estará, de alguna manera, en representación de la institución, en las tareas que él esté desarrollando, ¿no? Y esta persona necesita conocer el espiritismo. Y aquí este es el segundo punto, ¿no? Conocer el espiritismo. El primero, el trabajador es un trabajador voluntario. El segundo es una persona que conoce al espiritismo, está estudiando el espiritismo, está buscando profundizar sus conocimientos del espiritismo para mejor cumplir su papel. El tercer punto que me gustaría destacar es que el espiritista, según definición del propio Allan Kardec, y esto no es definición nuestra, vamos a poner atención en esto, que el verdadero espiritista y el verdadero cristiano son la misma persona. Esto está muy claramente definido por Allan Kardec. Entonces estamos tratando de este trabajador que es espiritista y por lo tanto es cristiano. Es una persona que pauta sus acciones, que conduce sus acciones de conformidad con la enseñanza del Evangelio de Jesús, conforme nosotros aprendemos en el Evangelio según el Espiritismo, con profundo respeto hacia el semejante, no tiene perjuicio en el campo de la religión, respeta todas las creencias. No importa que la persona venga al centro espírita y sea de cualquier creencia, maometano, budista, católico, protestante. Allan Kardec no establece esta diferencia. Él dice que la persona puede tener sus creencias, su religión y estudiar el espiritismo y ser espiritista.
Pero al momento en que la persona se aproxima del espiritismo, al estudiar el espiritismo, estará estudiando la propuesta cristiana para la humanidad, porque esta es la propuesta del espiritismo, es manifestarse como el consolador prometido por Jesús. La raíz, ¿no?, de la acción espírita está, por lo tanto, en la ley divina que es ofrecida para la humanidad por Jesús. No tampoco significa que no existan otros reveladores. Hay otros reveladores que también han hablado de la ley divina y todo esto, pero el espiritista pauta sus acciones conforme la enseñanza de Cristo. Es, por lo tanto, una persona que está luchando para vivir conforme el Evangelio de Jesús. Entendido estos 3 puntos, entonces nosotros podemos empezar con las presentaciones que aquí tenemos para que podamos guiar nuestros pasos, ¿no? La primera que vamos trabajar se llama Potencias del Alma. Este archivo que vamos utilizar aqui não foi desarrollado por nós, foi traduzido em seu momento por Luiz, pero esto foi elaborado por um equipo de pessoas e por isso se chama um seminário integrado em uma ação que se realizou em movimento espírita em Brasil durante um tempo chamado Acolher, Consolar, Esclarecer e Orientar. Já hemos tenido oportunidade, alguns provavelmente já habrão assistido a algum seminário relacionado com isso. E deste seminário hoje vamos destacar especificamente este aspecto, que é a questão relacionada com as potências del alma. Estas potências del alma são examinadas por Leon Denis em el livro El Problema del Ser, del Destino e del Dolor. Para quem queira, não, estar atento à bibliografia que vamos referenciando, poderia ter um boli e um papel para ir apontando estes livros, não, que são referências que são necessários para o trabalhador espiritista. É necessário para todo espiritista conhecer a Leon Denis, pero especificamente para a pessoa que trabalha ou deseja trabalhar em el espiritismo como voluntário, não, como cooperador, é fundamental conhecer uma certa literatura. A primeira de todas, naturalmente, é a de Allan Kardec, que vamos examinar também, não, a importância desse aspecto. Pero é necessário conhecer outros autores que chamamos de clássicos, não? E entre eles, Leon Denis, Camille Flammarion, Shelley. Temos outros autores que foram da época ou posteriores a Allan Kardec, em seguida a Kardec, que nós necessitamos em algum momento conhecer e o antes possível é melhor, está bem? Dentro, então, desta obra, O Problema del Ser, del Destino e del Dolor, Leon Denis destaca como potências del alma, a voluntad, el sentimiento y el pensamiento. Vamos a examinar estas 3 potências del alma aquí, ¿está bien? Para a pessoa que se hace espiritista, empieza a travar contato com a obra de Allan Kardec, a ler alguns dos livros, escuchar charlas, não? E vai sentir em algum momento a necessidade de conscienciar-se, não? De conscienciar-se de sua responsabilidade em relação a si mesmo, de sua responsabilidade em relação a sua evolução espiritual. Vai entender que nós recebemos auxílio, não nos falta nunca auxílio, pero que nós necessitamos aprender a caminhar também com nossos próprios passos, porque dentro da lei divina, o que espera o Padre de nós é que nos hagamos auxiliares de outros. Para isso não necessita uno ser perfeito, pero é justamente neste esforço de hacerse um cooperador,
un trabajador que se dedica al bien del semejante. Es en esa acción que nosotros construimos nuestra evolución espiritual. No fuimos creados para ser inútiles, para estar en la ociosidad. No, no. Fuimos creados todos para dedicarnos efectivamente de manera positiva al bien del universo en el cual nosotros estamos inseridos. Y esto significa trabajar por el propio bien nuestro, porque solo nos sentimos justificados, nos sentimos bien con nosotros mismos cuando cumplimos esta función para la cual Dios nos ha creado, que es ser útil hacia nuestro semejante. Entonces, necesitamos concienciarnos de esto, ¿no? De que fuimos creados por Dios, simples e ignorantes, no sabíamos nada, no sabíamos hacer nada, pero Él nos dio entonces las oportunidades, nos fuimos desarrollando, fuimos conquistando poquito a poquito nuestras capacidades, o sea, desarrollando las capacidades potenciales que Dios depositó en nosotros, y estamos hoy en una condición mediana de evolución y en un período maravilloso, que es el período de hacernos conscientes de nosotros mismos, de despertar nuestra conciencia para la realidad espiritual, que se hace cada vez más presente y más patente en las relaciones que nosotros mantenemos unos con otros. Y vamos llegando a este momento magnífico en que va a preponderar en el planeta en donde vivimos el sentido espiritual de la vida en relación al sentido material que hasta entonces había preponderado. De esta manera, es momento, y el trabajador espiritista necesita tener esta conciencia. Yo soy responsable por mí mismo. Recibo auxilio, pero tengo que dar los pasos por mi propia voluntad. La voluntad es una potencia del alma. Hay que poner uno a sí mismo en acción por este poder de la voluntad, de producir lo que es útil, lo que es bueno, de evitar causar daño a otros y daño a sí mismo, porque no fuimos creados por Dios para estar espiando, resolviendo pendencias que hemos dejado del pasado. Fuimos creados para apuntar hacia el futuro, en el sentido positivo, y ser constructivos y ganar autoconfianza y realizar el papel que Dios nos ha atribuido. Si no ejercitamos nuestra voluntad en este sentido positivo, estacionamos en el proceso evolutivo. Los años pasan, los milenios pasan y nosotros nos quedamos como que rezagados en este proceso evolutivo. Entonces, nosotros tenemos aquí este dibujito ahí es del libro de la FEB, ¿no? Y entonces está León Denis, el problema del ser, del destino y del dolor. Y el alma contiene en su estado virtual todos los gérmenes de sus desarrollos futuros. Está destinada a conocerlo todo, a adquirir y poseerlo todo. Para realizar estos fines le hace falta, dentro del tiempo y el espacio, un campo sin límites. Muy bien. Vamos a examinar, ¿no? El alma contiene, ella trae en sí mismo, ¿no? En su estado virtual, mira, no está hablando en las dimensiones restritas del campo material, está hablando de una otra dimensión, la dimensión espiritual, ¿no? Nosotros traemos todos los gérmenes de los desarrollos futuros. Todo ya está en germen en nosotros. ¿Está bien? Y no hay uno distinto del otro, ¿eh? Todos tenemos en germen los potenciales, todos. Bien. El alma está destinada a conocerlo todo.
Pensemos, o universo é infinito e estamos destinados a conhecerlo todo, a adquirir e poseerlo todo. Somos hijos de Deus, herederos do universo. Nosotros solo nos perdemos en las disputas en el campo material por una ausencia o falta o por no dar atención a esta realidad de que somos seres espirituales, todos creados por Dios, por lo tanto hermanos unos de otros, y que somos herederos de nuestro Padre. Ahora, para cumplir estos fines, ¿no? Que es conocerlo todo, adquirir y poseerlo todo, para realizar estes fines, entonces hace falta actuar dentro del tiempo y el espacio, en un campo sin límites, porque es infinito, ¿no? Está en El problema del ser, del destino y del dolor, el capítulo 9 de León Denis, que es una obra magnífica para nuestro estudio. El reino de los cielos está dentro de vosotros, en alguna traducción, en otras, entre vosotros, no importa, porque de hecho, no es la cuestión de la inmanencia divina. Dios está en todo y todo está en Dios. Y esto no es panteísmo, por favor, pongamos atención en esto, porque por la doctrina panteísta nosotros perdemos nuestra individualidad cuando muere el cuerpo. Pero con la enseñanza cristiana y espiritista, nosotros no perdemos nunca ni jamás nuestra individualidad. Seguimos evolucionando siempre, por siempre. Entonces, hay que estar atentos a esto. No hay que buscar afuera. Hay un momento que Jesús pregunta a los discípulos, ¿por qué os asoberbáis tanto? Ya os he dicho muchas veces, el reino de los cielos está dentro vuestro, o está entre vosotros. No está afuera, ¿no? Está adentro, o está aquí ya cerca, no está allá lejos. La cuestión es solamente de sintonía. Pero para esto hay que resolver unas cuestiones, ¿no? Estamos tan acostumbrados a los aspectos negativos de la vida que damos más importancia a estos aspectos que propiamente a los aspectos positivos, ¿no? Es muy común que en función de la educación recibida, de las frustraciones por las cuales hemos pasado, por una serie de cosas que nos han ocurrido, es muy común que nosotros tengamos, ¿no? Inseguridad, que no tengamos aquella seguridad de que podemos hacer. Y esto nos pone un límite terrible, ¿no? Entonces Jesús viene para auxiliarnos y dice, ¿no? En las palabras de Cristo, podéis hacer todo lo que yo he hecho y más todavía. ¿Cómo vamos a empezar esto si no es ejercitando la voluntad? Que podríamos considerar la primera potencia del alma en nuestro análisis aquí, más en un análisis didáctico, ¿no? Que propiamente en una situación real, porque las potencias se complementan, están presentes todas a la vez en el alma, ¿no? Pero en nuestro análisis la voluntad es la primera que estamos aquí examinando, ¿está bien? Entonces, León Denis nos va a decir en el capítulo 22 ya del libro, la libertad es la condición necesaria del alma humana, de la que sin ella no podría edificar su destino. O sea, si no tuviéramos libertad, ¿cómo íbamos a edificar nuestro destino? Vimos al comienzo que tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿no? Con nuestro esfuerzo, con el poder de nuestra voluntad. Y si no tenemos libertad para eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Así que sí tenemos libertad y estamos invitados a utilizarla, ¿no? Pero la libertad conlleva la responsabilidad. Ellas son correlativas. Y también aumentan con su evolución. Cuanto más evoluciona el ser, más libertad tiene, pero también tiene más responsabilidad. Y ahí dice él, es la responsabilidad del hombre la que hace su dignidad y su moralidad
Mira qué profundidad en una simple frase como esa. Mira eso. Es la responsabilidad del hombre que hace su dignidad y su moralidad, o sea, el individuo que utiliza su tiempo para perjudicar al semejante, es irresponsable. Por lo tanto, no es digno de sí y tiene una moralidad baja, no desarrollada. ¿Habéis fijado en esto? La profundidad que hay en una frase tan simple como esa. Pero es para meditación, para análisis, para uno no simplemente pasar por encima, ¿no? Es parar, leer y pensar. Es la responsabilidad del hombre la que hace su dignidad y su moralidad. ¿Quién no quiere ser digno entre nosotros? ¿Quién no quiere ser respetado, reconocido como una persona útil? Todos lo queremos, todos lo deseamos, todos. Y entonces, para que esto ocurra, es necesario ser responsable. Responsable en el cumplimiento, no simplemente de los horarios combinados o de los contratos establecidos. Responsabilidad en el cumplimiento de nuestro deber para con el Creador, de nuestro deber para con el Padre nuestro, para con la ley que Él puso en nuestra conciencia. Responsabilidad en todo, con nuestros hijos, con los esposos, sea mujer o el marido. Responsabilidad con los amigos, con los compañeros de trabajo. Responsabilidad que no es una obligación. Vamos a ver, no es algo que es obligatorio porque la ley lo determina, sino que es una satisfacción de ser responsable y sentirse uno digno de sí mismo, de estar capacitado para vivir en la vida, proveyendo para sí y para los que dependen de sí, de él, todo lo que es necesario, con su esfuerzo, con su labor, con su dedicación, sin necesidad de perjuicio al semejante, sin causar daño. Y aquí entra, y es importante destacar ahora, en este momento, el papel del trabajador espiritista, que justamente en el momento en que dedica de su tiempo, de su esfuerzo, que pone su voluntad a servicio de mover sus energías en favor del bien del otro, es en este momento que esta criatura, este ser, este espíritu, esta alma en desarrollo, cumple su papel y se siente justificada. ¿Queréis sentir la felicidad en este mundo? Renuncia simplemente a pensar en sí durante algún tiempo, piensa en el bien del otro, haz el esfuerzo de atender a las necesidades del otro sin preocuparse uno consigo mismo durante un cierto tiempo, para percibir cómo se siente en esto, para ver que ahí está la clave de la verdadera realización. Pero aquí estamos hablando del trabajador voluntario, aquel individuo que tiene su profesión, que trabaja naturalmente en su profesión, gana su dinero y que puede entonces utilizar los tiempos libres en favor de una causa que es noble, de una dedicación a hacer bien del semejante, de una dedicación a prepararse para hacer cada vez mejor en todos los campos de acciones, sea profesional, sea familiar, sea en la sociedad, sea en el trabajo que va a realizar junto a la institución espiritista. Hay mucho más. La libertad es una adquisición que nosotros realizamos con el tiempo. Dios nos brinda con la vida, nos brinda las tareas, las misiones, ¿no? Los trabajos. Y a la medida en que nosotros utilizamos nuestro potencial para cumplirlos, para realizarlos, vamos ganando más libertad. Y es importante considerar el espíritu superior, él penhora su libertad, o vamos poner en otras palabras, él se entrega al servicio
en el campo del Señor voluntariamente. O sea, en la expresión, ¿no?, del Evangelio, él se hace esclavo voluntario de Cristo. ¿Está bien? El verdadero libre, el que es verdaderamente libre, se hace esclavo voluntario de Cristo. Vamos profundizar más, ¿no?, vendo outros aspectos e eventualmente retomando estos puntos que aqui vamos examinando, ¿está bien? Si tenéis alguna duda en algún momento, debéis preguntar, por favor. Leon Denis, entonces, dice así, ya ahí también el capítulo 22 del mismo libro. La lucha entre la materia y el espíritu tiene precisamente por finalidad liberar a este cada vez más del yugo de las fuerzas ciegas. ¿Cuáles son las fuerzas ciegas? Las fuerzas del campo material. Aquí podríamos utilizar una expresión poética, ¿no? El ser es creado en la cuna de la materia, recibe las tareas, las misiones para desarrollar sus potencialidades y liberarse de manera voluntaria por el propio esfuerzo de la esclavitud de la materia. ¿Está bien? Entonces, la lucha que va a trabar el espíritu en la materia es justamente la que le va a dar las condiciones de liberarse cada vez más de estas fuerzas ciegas que comandan el campo material. Esto él solo va a obtener por la educación, según dice Leon Denis. Es una educación y un entrenamiento prolongados de las facultades humanas. Ahí podríamos decir a lo largo de los siglos, ¿no?, en el esfuerzo continuado de autoconocimiento, de autosuperación, de desarrollo de sus potencialidades para entregarse efectivamente al cumplimiento de su papel, ¿no? Entonces, Leon Denis dice así, va a haber una educación y un entrenamiento prolongado de las facultades humanas para ocurrir la liberación física por la limitación de los apetitos. Vean, liberarse de la materia por la limitación de los apetitos. ¿Qué apetitos son estos? ¿Qué apetitos son estos? Son las necesidades materiales. El alimento, ¿no? Apetito dice respecto a ganas de comer, pero no es solo eso, ¿eh? Los apetitos sexuales, pero el sexo no tiene nada de errado, no tiene nada de equivocado, ¿eh? El sexo es una potencia que Dios nos brinda. La energía sexual es una de las potencias del alma. Pero cuando nosotros nos entregamos al desreglamiento de estas energías, esto nos trae consecuencias. Y tendremos que reeducarnos, que reaprender, que aprender a respetar a los demás y a nosotros mismos. Entonces, limitar los apetitos a las necesidades fundamentales. Alimentarse porque es necesario para mantener el cuerpo, pero no viciar las células con excesiva alimentación, con la utilización de cosas que causan daño por excesos, por uso de elementos que no son necesarios, que a veces traen ilusorio placer y que trae consecuencias horribles después. Entonces, estamos hablando efectivamente de esta liberación física por la limitación de los apetitos, en todos los sentidos. Amar, pero de manera equilibrada. Querer a los seres queridos, amados nuestros, pero comprendiendo que ellos también tienen libertad, tienen derechos, que ellos no son esclavos nuestros, que nuestro egoísmo no les debe retener. Bueno, liberación intelectual por la conquista de la verdad.
Esta é outra luta tremenda, não? Mira, cada uma destas colocações de Leon Denis dan uma charla, não? Pero vamos allá. Liberación intelectual por la conquista de la verdad. Algunos afirman que la verdad es relativa. Pero nosotros hemos meditado el asunto, hablado con personas, examinado el asunto, leído al respecto y sacamos la conclusión que limitada es nuestra capacidad de entender la verdad. Porque la verdad, cuando es verdad, es absoluta. Es una condición de la verdad. Si no es absoluta, no es verdad. Relativa es nuestra capacidad de entender la verdad. Por esto la vemos de diversos ángulos, la entendemos como podemos, de diversas maneras, y limitamos la verdad a nuestra capacidad de entendimiento. Esto no significa que la verdad sea limitada. Limitados somos nosotros por ahora. Pero justamente esta es la invitación, liberar nuestra intelectualidad. E eu diria liberar de nossa própria intelectualidade, que nos esclaviza muitas vezes. Porque todo lo ponemos em el intelecto e nos olvidamos de los sentimientos. Entonces, liberarse por esta conquista de la verdad. E é a pergunta, ¿qué es la verdad? E Allan Kardec disse que se fuéramos discutir isso, em nossa condição relativa, está em el Evangelho segundo o Espiritismo, não? Estaríamos perdendo o tempo, porque somos muito limitados em este assunto todavia, não? Não sabemos que é a verdade. Não sabemos? Não sabemos que é a verdade? Ou já a verdade está apresentada para nós e nós não hemos sabido identificá-la e entendê-la? Será que Jesus vino a estar entre nós e afirmar: conocereis a verdade e a verdade os hará livres, como uma figura de retórica? Ou porque é possível conhecer a verdade? Sí, é possível conhecer a verdade. Por isso, Leon Denis, coherente com ele, a enseñanza cristiana, disse que a liberação intelectual de la criatura se dará por la conquista de la verdade. Hasta ahora podemos simplesmente resumir: la verdad es que fuimos creados por Dios nuestro Padre para servir. Y en esta situación, en esta condición de servir, nosotros somos felices. Esto es la verdad. La única. No, hay mucho más para saber de eso. Mucho más. Pero si nosotros nos vamos agarrando a estes aspectos da verdade que já temos condições de entender e los aplicamos a nossa vida, nos liberaremos. Liberaremos nossa intelectualidade. Viene em seguida liberação moral por la búsqueda e apropriação de la virtud. Que coisa magnífica, que profundidade. Liberar-nos moralmente, ¿no? de los perjuicios, de nuestros engaños, de aquello que nosotros hemos hecho que causó de alguna manera perjuicio a otros. Entonces, vamos a hacer la liberación moral nuestra, ¿no? Cuando nosotros pongamos nuestra voluntad a servicio de esta búsqueda y apropiación de la virtud. Ser virtuosos. No para figurar, para que os demás vean, no. Es para a tranquilidade de nuestra consciência, para sentirnos bien con nosotros mismos, cada uno sentirse bien consigo mismo. De hecho, yo pregunto, ¿no? ¿Qué importa la opinión de otros en relación a eso? Muchas veces nos dejamos guiar por las opiniones ajenas, queremos agradar a las personas e hacemos concessões para agradar a las personas, para que ellas nos acepten. E não percebimos que com esto nosotros estamos haciendo com que nosotros mismos no nos aceptemos. Porque quando nosotros hacemos as coisas que não são buenas, nosotros causamos daños psíquicos que vão generar depois enfermidades físicas em nosotros mismos. Además de uma série de outras coisas,
como problemas mentales y todo, ¿no? Y León Denis pone, he aquí la obra de los siglos. Ay, ¿alguien estaba pensando que iba a ser esto todo en una única encarnación? No, no es así. Es obra del tiempo. Bastante tiempo de verdad. Ok. Todo el poder del alma se resume en 3 palabras. Querer, saber y amar. Yo propongo, ¿no? A todos los que estamos aquí juntos, que están escuchando, que después van a ver por YouTube, yo propongo que podamos meditar sobre esta propuesta. Todo el poder del alma se resume en 3 palabras. Primero, querer. Es el poder de la voluntad. Después es saber. Es poner esta voluntad a servicio de la adquisición del conocimiento, de buscar la verdad. Y después amar. Amar es la acción, no es el amor idílico, el amor confuso del campo material. Aquí se está tratando de este potencial, del amor que es construcción, que es acción positiva, constructiva, en favor del semejante, que tiene varias acepciones, el amor, incluso aquella de la caridad, que es el ágape, que es el compartir con los demás aquello que nosotros tenemos, pero no solo esto, aquello que nosotros podemos, aquello que nosotros somos, es compartir efectivamente con nuestros semejantes. Ya he dicho, si surge alguna duda. Entonces, la voluntad está en este campo del querer. Hacer convergir toda la actividad, toda la energía para el objetivo y alcanzar desarrollar la voluntad y aprender a dirigirla. Estoy en una charla, Marta, eu te ligo, tá? Entonces, Maite, después editas esto en el video, ¿puede ser? Bueno, entonces la voluntad está dentro del querer, como hemos dicho, hacer convergir toda la actividad, toda la energía para el objetivo a alcanzar. Entonces, poner y centrar el esfuerzo, direccionar el esfuerzo, la energía nuestra para alcanzar el objetivo que nosotros hemos definido para nosotros. Desarrollar la voluntad y aprender a dirigirla. Entonces, poner la voluntad en movimiento y con el pensamiento dirigir la voluntad hacia el blanco, hasta donde nosotros tenemos necesidad de llegar a lo que nosotros queremos alcanzar. El sentimiento está en el campo del amar, ¿no? El amor está dentro de este campo del sentimiento. Porque sin amor, la voluntad y la ciencia serían incompletas y muchas veces estériles. Yo diría incluso perjudiciales. ¿Está bien? Porque podremos dirigir la voluntad y en el campo de la ciencia y desarrollar armas, desarrollar cosas que son perjudiciales a las personas, como las drogas y un montón de otras cosas, como las armas y así sucesivamente, ¿no? Nada justifica eso. Nada. Nada justifica que alguien produzca drogas, que produzca armas, que produzca cosas que van a causar daño a otro. Nada justifica eso, salvo la ignorancia de nuestro real papel en la vida. El verdadero espiritista es, por esencia, pacifista. Por la no violencia, como Gandhi nos ha dado el ejemplo y el propio Jesús también. Entonces, iluminarlas y fecundarlas por el amor
centuplica sus recursos. Entonces, hay que iluminar la voluntad y la ciencia con el amor, porque de esta manera, ¿no?, la voluntad y la ciencia efectivamente darán sus frutos positivos para la humanidad. Y el pensar está en el campo del saber, ¿está bien? La búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, porque sin el estudio profundo, sin el conocimiento de las cosas y de las leyes, el pensamiento y la voluntad puede extraviarse en medio de las fuerzas que busca conquistar y de los elementos a los que aspira gobernar. Así que el estudio recogido y atento, yo diría y continuado, es siempre fértil para el desarrollo del pensamiento. Kardec dice que se reconoce la seriedad de un estudio por la continuación que se le brinda. O sea, si el estudio es continuado, es un estudio serio de dedicación, va a producir sus frutos en el campo del pensar, en el campo del saber. Ahí están las potencialidades del alma, ¿no? Emmanuel, en Pensamiento y Vida, dice que 2 alas van a conducir al espíritu humano a la presencia de Dios. Una de estas alas se llama amor y la otra es sabiduría. Así que está aquí en todas las potencias del alma, están resumidas en esta frase que aquí está poniendo Emmanuel para nuestro análisis, ¿no? En la cuestión 919 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta: ¿cuál es el medio práctico más eficaz que tiene el hombre para mejorarse en esta vida y resistir a la atracción del mal? Y la respuesta es: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Esta frase es atribuida a Sócrates, pero de hecho, Sócrates, cuando llegó al templo de Delfos, ya la encontró escrita. Ahí fue entonces un filósofo, no sabemos quién, por esto el espíritu respondió a Kardec: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Este es el gran desafío nuestro. Este es el gran desafío nuestro. El autoconocimiento. Papel entonces del espíritu encarnado, ¿cuál sería? Observarse para percibir las facilidades y dificultades que se tienen a fin de desarrollar equilibradamente el sentir, el pensar, el hablar y el hacer. Vean la secuencia, por favor. El sentir, el pensar, el hablar y el hacer. Jesús dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón, porque el propio pensamiento nace del sentimiento de la criatura. Nosotros somos esencialmente lo que sentimos. No somos lo que hacemos simplemente, somos lo que sentimos. Por esto es que Dios juzga por las intenciones. Por las intenciones. Porque las intenciones están en el campo del sentimiento. Es donde la criatura revela lo que es de hecho. En el campo del sentimiento. Y cuando el sentimiento está educado, está canalizado para la producción del bien, el pensamiento refleja eso, las palabras también lo hacen y las acciones naturalmente serán concordes, estarán conforme con este sentimiento que es positivo. Cuando la criatura hace algún mal, es porque siente mal. Es porque tiene un conflicto de no aceptación de sí misma. Cuando una persona comete un crimen y es atrapada por la ley humana, es puesta en la cárcel, ella está adoptando providencias de autopunición, porque no se ama, no se acepta. Y entonces busca mecanismos de autopunición a sí misma. Y por más que diga que quiere salir de la cárcel, que no quiere estar atrapado y tal, pero lo buscó. Es impresionante la cuestión psicológica de la criatura humana, ¿no?
Entonces, el papel del trabajador espírita. Ahora vamos a resumir aquí, ¿verdad? El papel del trabajador espírita. Observar para percibir las facilidades y dificultades de los que llegan al centro espírita, a fim de ofrecer oportunidades para que se desarrollen equilibradamente el sentir, el pensar, el hablar y el hacer. O sea, trabalhar suas próprias potencialidades e oferecer condições para que os que chegam à instituição também trabalhem suas potencialidades, as potencialidades del alma. ¿Habéis compreendido isso? Aqui nós terminamos a apresentação, não? Emmanuel disse, em um dado momento, não? Em um templo espírita cristiano, é razonável notar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é conduzido a la tarefa precisa, ou la tarefa que le cabe desarrollar. E está em livro Colégio de Luz, capítulo 5. Colégio é o lugar onde se imparte educação. ¿Está bem? Então, la institución espírita, que es cristiana, ¿no? Es efectivamente un trabajo colectivo, de conjunto, donde las personalidades no tienen importancia, donde nosotros nos entregamos a la labor, unos en favor de otros, para el bien colectivo, no para figurar, proyectarnos y para que nos vean como somos buenos, ¿no? Isto é autoenganar-se e querer enganar a los demás. Porque quando chega el muchacho aí para Jesus, el joven, ¿no? E le dice assim, buen maestro, ele le pergunta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es Dios que está en el cielo, porque bueno es el proveedor de todo. ¿Cómo nosotros no podemos atribuir bondad? Si cuando nosotros ofrecemos algo para alguien, es aquello que ya hemos recibido. Entonces, nosotros somos mayordomos, somos cooperadores. Podemos hasta assumir este papel que André Luiz disse de co-criadores. Co-criadores. Auxiliamos a nuestro Padre en la obra de la creación divina. Pero nosotros no somos proveedores. Por esto no podemos decir que seamos buenos. Bueno es Dios nuestro Padre, ¿no? Yo pregunto si hay alguna duda que queréis presentar ahora, ¿no? Não há dúvidas? Há silêncio? Bueno, creo que todos estáis escuchando, ¿no? A pesar de que nadie se manifiesta. ¿Habéis dormido, por acaso? Não há nada escrito. Ah, ahora está. Muy bien. Apareceu alguma coisa escrita? Muy bien, ok. Entonces, vamos agora falar um pouquinho de seguridade doutrinária em la prática. Temos uma outra apresentação que trata de seguridade doutrinária, pero aqui estamos falando do trabalhador espiritista já, não? Que de alguma maneira tiene que haber formado su base, conociendo a Allan Kardec, estudiando as obras de Kardec, que é o que trata a seguridade doutrinária. Como formar seguridade doutrinária sem estudar Allan Kardec? Eu vou partir do pressuposto de que já estáis consciente de isso, de que é muito importante conhecer e estudar Kardec. E como se estuda Kardec? É um estudo continuado. Não pode ser feito assim um dia e depois de um mês volvemos a consultar alguma cosita de Kardec e dizer que estamos fazendo um estudo, porque não estamos. Estudar Kardec é estudar todos os dias. Trabalhador espírita, verdadeiro espiritista, estude Allan Kardec todos os dias. Aunque fuera por unos poucos minutos. Não? Uma vez eu hice uma concessão
hablando de este asunto, y Carmen Cardona me llamó la atención diciendo, no hagas concesión, porque la gente tiene que estudiar 1 hora por día, todos los días, Allan Kardec. Aí eu digo, é ideal isso. Se podemos, magnífico. Pero quem não tenha este tempo, que estude meia hora, que estude 15 minutos, pero que estude todos os dias. E vamos perceber com o tempo que nós vamos disciplinando e o dia que não estudamos, sentimos que algo nos falta. Então, fazer o estudo todos os dias, por lo menos um pouquito, não? Empieza a ler o livro de los Espíritos desde o começo, desde a introdução, vai hasta a conclusão, termina o livro de los Espíritos, agarra o livro de los Médiuns, depois para o Evangelho segundo o Espiritismo, del Evangelho segundo o Espiritismo, o Cielo e o Inferno, e aí vai para a Gênesis, termina a Gênesis, Obras Póstumas, e termina Obras Póstumas, vamos conhecer o Principiante Espírita, vamos conhecer Viagem Espírita de 1862, e aí também a Revista Espírita de 1800 e quando que criou Allan Kardec, a Revista Espírita, 1858 hasta 1869, são 12 volúmenes para estudar. Quanto tempo leva? Que importa o tempo? Estás preocupado com o tempo? O tempo está passando. Se nós não lo utilizamos para fazer coisas buenas, vai passar igual. Assim que vamos priorizar o que é importante como trabalhadores, ¿está bem? Estudar o espiritismo não é fanatismo, é consciência, é saber que há guia, que há uma orientação segura para conhecer a lei divina. E esta orientação segura é o Evangelho de Jesus, que o Espiritismo veio vindo resgatar em sua pureza primitiva para nosso entendimento. ¿Está bem? Muito bem. Vamos então examinar. Seguridade doutrinária na prática. Becerra de Menezes, em um mensagem que deu por psicofonia, por intermédio de Divaldo Franco, em el Congresso Comemorativo do Centenário de Chico Xavier, a 18 de abril de 2010, dijo que os espíritos espíritas reunidos en aquele momento em las cercanías, ¿no?, de la Tierra, haviam sacado a conclusão de que a Terra estava adentrando o período de la regeneração. Bueno, e eu pergunto então, que é mais importante considerar neste momento, em face de nossa realidade e do conhecimento de que entramos nesta era de la regeneração? Podeis escrever em área de texto. Que considerais mais importante neste momento, não? Quando nós vamos adentrando este período de regeneração? Que é o que para ti é mais importante? Demora um pouquinho para chegar ao retorno. Estou aguardando. Vamos adelantando que pensemos em termos de coletividade e também em termos personais. Que é mais importante para mim e que é mais importante para a sociedade como um todo? Podeis escrever aí em área de texto. Estáis muito tímidos. Se quereis falar também, podeis pedir a palavra agora, está bem? Alguém quer falar alguma coisa, basta pedir a palavra. No seminário podeis manifestar-os, não há nenhum problema. Começou a aparecer. Balques dijo el autoconocimiento, mamen, creo que la solidaridad es cada vez mayor. Muy bien, las dos cosas están correctas. Montse, trabajar para mejorar en lo posible. Muy bien. José Luis, el estudio constante de la doctrina. Muy bien. Juana, el autoconocimiento y el superar nuestras malas inclinaciones. Sonia, hacer nuestra reforma íntima para poder dar el ejemplo de caridad y amor al prójimo. Muy bien, Yolanda. Nuestro cambio personal, reformar
la familia. Muy bien, Valquis, práctica del conocimiento. Todo lo que habéis puesto está correctísimo. Muy bien. Me alegro mucho, ¿no? Porque estamos centrados en el ideal, ¿no? Esto en el campo intelectual, por lo menos, ¿no? Vamos a ver si en nuestra práctica nosotros estamos realizando esto, ¿no? ¿Está bien? Vamos a outra pergunta. Al pensar em la seguridad doutrinária, em la práctica, que mais me inquieta ou juzgo importante como dirigente ou trabalhador espírita? Então, quando eu penso, não, hay que ter seguridad doutrinária. Que é lo primeiro que me viene a la mente, não? Que é lo que eu considero importante? Ser dirigente espírita, não, o presidente de centro, membro da junta diretiva, ou simples trabalhador, não há nenhum problema. Trabajador de la casa espírita, que hace alguma coisa que, ou que tem desejo de fazer. De repente, aún não está trabalhando, pero tiene desejo de trabalhar. Que em termos de segurança doutrinária, para ti, que é fundamental? Pode poner aí em área de texto também. E se quer falar, pida a palavra. Valquis, la coherencia entre lo que se hace y se dice. Muy bien. Ana Blanco, el estudio. Muy bien. Hay que estudiar para conocer, ser coherente entre aquello que nosotros hablamos y aquello que nosotros hacemos. Los ejemplos, ¿no? Y Mamen puso allá arriba, acudir siempre a Kardec. Tere, trabajador espírita. Montse, colaborar en lo que cada uno pueda aportar. Muy bien. Y perfeccionarse siempre, ¿no, Montse? Para aportar cada vez mejor. Juana, un esclarecimiento a largo de la doctrina y practicarlo. Bien, Mercedes, observar en todo momento estar en concordancia con la doctrina espírita. Bien. José Luis, el adoctrinamiento. Vic, no solo teoría, sino práctica. Sônia, estudiar muy bien la doctrina y aplicarla en nuestra vida diaria. Muy bien. Entonces, seguridad doutrinária implica en estudio, en meditación, en trabajar los aspectos todos de la potencialidad del alma, ¿no? La voluntad, ¿no? El querer, el hacer, el amar, ¿está bien? Saber entender, aplicar a la doutrina. Y reforzar en la oración. Muy bien, no podemos olvidarnos de esto. Mamen puso la importancia de la oración aquí. El contacto con los planos superiores, Jesús lo hacía con mucha frecuencia, hablaba con el Padre con mucha frecuencia, ¿verdad? Bueno, Allan Kardec, con mucha firmeza, declarou que jamais estuvo em suas intenções presentar-se como maestro e como jefe, que em nenhum de seus escritos encontrariam indicações de essa pretensão, cuya responsabilidade era preciso deixar a la crítica sempre mal intencionada que lá havia criado. Isto está publicado em um periódico, La Unión, terceiro ano, em julho de 1867. Então, Kardec não se apresentou como jefe, não se apresentou como fundador do espiritismo, nunca se apresentou desta maneira. E nem como maestro. Reconheceu como maestro a Jesus. ¿No? Si los espiritistas me dan ese título, es por un sentimiento espontáneo de su parte, en razón de la confianza que se dignaron de me conceder. Porque algunos espiritistas llamaban a Allan Kardec de maestro y también de jefe. Pero no fue él quien creó esta situación. Esto, ¿por qué estamos poniendo aquí? Porque mucho cuidado con nuestros deseos de figurar, de ser el presidente, de ser el director, de ser el jefe de la cosa. Cuidado con esto, porque esto es en contra de todos los propósitos del cristianismo y de la doctrina espírita. ¿Está bien? Si entendemos esto, Dios mío, un montón de problemas nos vamos a ahorrar, ¿eh? Porque asumiremos las tareas cuando no hay otra condición, otra posibilidad, ¿no?
Entonces asumimos la tarea y vamos haciendo. Si tenemos que asumir un cargo, alguna cosa, lo hacemos, pero esto no es fundamental. Lo hacemos porque alguien nos invitó. O sea, si alguien nos llama de jefe, el problema es de la persona. No nos sintamos jefe. Hagamos lo que tenemos que hacer, ya está. ¿No? Y está reconocido que las mejores comunicaciones, aquí Allan Kardec está hablando ahora, porque vamos tratar de la cuestión de los centros espíritas, dentro de la seguridad doutrinária na práctica. ¿Está bien? Primero viendo nuestro papel, cómo hacer, cómo trabajar nosotros como individuos. Ahora vamos para la colectividad, ¿está bien? Está reconocido que las mejores comunicaciones son obtenidas en las reuniones poco numerosas. Reuniones mediúnicas con mucha gente, ¿no? Es complicadísimo. En aquellas, sobre todo, donde reine la armonía y la comunión de sentimientos. En estas es donde las mejores comunicaciones se presentan. Ahora, cuanto más el número es grande, más esta homogeneidad es difícil de se obtener. O sea, cuanto más gente, más difícil que el grupo sea homogéneo. Porque cada uno piensa por sí, surgen situaciones complejas, personas que quieren disputar, que quieren ser el presidente, que quieren ser no sé qué, y ya empieza a formar grupitos, y cuanto más grande el centro, peor la situación, ¿no? Entonces sigue aquí Kardec aclarándonos cómo es imposible que en el inicio de una ciencia tan nueva aún, no surjan algunas divergencias en la manera de apreciar ciertas cosas. De esta divergencia nacerá infaliblemente un malestar que podrá conducir a la desunión. Kardec lo ha previsto, ¿no? Previsto que podría ocurrir eso. Entonces, también en los grupos grandes, las personas empiezan a divergir, a pensar distinto y tal. No hay muchas posibilidades de establecer una armonía y ya empiezan a la desunión dentro del grupo. Y también las divergencias de ideas pueden conducir a esta desunión. Los pequeños grupos, al contrario, serán siempre más homogéneos. En ellos se conoce mejor, se está siempre en familia, se admite mejor quien se quiere. Hay gente que reclama, pero en nuestro grupo solo somos 2 o 3, o somos 10 solamente. Yo ya he escuchado a alguien que reclamaba, en nuestro grupo solo somos 20. Pero reclamar de qué? El ideal son grupos pequeños, según Allan Kardec. Pero no podremos nunca hacer grandes obras. Pero podemos hacerlas pequeñas, que sumadas con otras serán una gran obra, ¿no? Muy bien. No sé si sabéis, pero el Centro de Estudos Espíritas Sin Fronteras está limitado por estatuto a un máximo de 30 socios votantes, vamos poner así. Y los socios votantes solo son aquellos que trabajan. Se ha dispensado en asamblea el pago de cuotas. Durante el año, la persona que no ha trabajado para el centro, si era socio votante, deja de serlo. En la asamblea siguiente, ya no está trabajando más, deja de serlo. No hay ni que comunicar, está escrito en el estatuto. Y socios simpatizantes. Bueno, esto puede tener cuanto sea, pero los que efectivamente son trabajadores del centro son 30. Y cuando pase de esto, que haya más gente, creamos otro centro. No hay ningún problema. Se crea otro centro. Y cuando sea más, se crea otro centro. Y cuando de nuevo hay más, se crea otro centro. Todos hermanados, todos unidos por el ideal, pero pequeños grupos. Esta es la idea de Kardec, que es la que intentamos seguir. Estamos criticando los grandes grupos, cada uno vive con sus dificultades y con sus posibilidades, ¿verdad? Bueno, los malos espíritus que buscan sin cesar esparcir la discordia, irritando la susceptibilidad
ahí tendrán siempre menos víctimas de que en reunión numerosa y mezclada. O sea, si es un pequeño grupo, se percibe la influencia espiritual, uno habla para el otro y ya se pone a orar porque están vigilantes. Pero en grandes grupos se forman pequeños grupitos, unos contra los otros, salimos de la reunión y uno va a hablar mal del otro en la acera, dentro del coche, mientras para la casa, o en el autobús, o va a agarrar el móvil para hablar mal del otro. Entonces, ¿qué tipo de protección queremos nosotros? No será posible, ¿no? Porque, y aquí entonces viene Allan Kardec, en una palabra, la unidad de vista y de sentimientos, ahí será siempre más fácil de se establecer. ¿Está bien? La multiplicidad de los grupos tiene una otra ventaja, o sea, muchos pequeños grupos, que es la de obtener una más amplia variedad de las comunicaciones por la diversidad de aptitud de los médiums. Está hablando ya del trabajo mediúnico en estos pequeños grupos, donde los espíritus se pueden manifestar y dar varios mensajes, que después, entonces, no, Allan Kardec los recibía y los comparaba. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos compararlas con la codificación, examinar estos mensajes a la luz de la codificación. Si son buenos mensajes que agregan algo, buscar entonces reunirlas para publicar. Pero si son repeticiones, si no agregan nada, si están simplemente para una orientación específica para el grupo, ¿para qué publicar eso? Para tomar el tiempo de quien va a leer, porque ya hay cosas publicadas en este sentido, ¿no? Entonces, del punto de vista de la propaganda, hay aún el hecho de que no es en las grandes reuniones que los nuevos participantes podrán lograr elementos de convicción, pero con más seguridad en la intimidad. Porque cuando una persona nueva es recibida en un grupo familiar, es acogido por la familia. Se tiene oportunidad de hablar, pero en un gran grupo, cuando tenemos tantas cosas para atender, tanta gente que viene de una única vez, ¿estaremos atendiendo a las personas como es debido? Si estamos, magnífico. Pero seguramente es más simple de atender, recibir, acoger a la gente en un grupo más pequeño. Hay pues duplo motivo para se preferir los pequeños grupos que pueden se multiplicar al infinito. Y Kardec está en la Revista Espírita de octubre de 1860, todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Ora, 20 grupos de 10 personas, por ejemplo, sin duda, obtendrán más y harán más prosélitos de que una única asamblea de 200 miembros. ¿Habéis entendido? Imagínense grupos de 2.000 personas, 3.000 personas, en algunos sitios 3.000 al día. 3.000 al día. Imagine lo que es administrar eso. Pero se respeta, ¿no? Y cumplen un papel. Pero Allan Kardec recomienda entonces que se hagan, multiplique, si la institución está tan grande, da oportunidad a la gente, entrena personas, hace formación de trabajadores y vamos a crear grupos en diversos barrios, en diversos sitios. E Kardec habló esto en un banquete que foi ofrecido por los espíritas leoneses a él, y entonces en el banquete da esta respuesta, que ahí está bien? Bueno, también resalta, ya en abril de 1864, ¿no? También resalta que las instrucciones dadas por los espíritus sobre los puntos aún no elucidados de la doctrina no constituirán ley mientras estas instrucciones permanecierem aisladas, que ellas no deben, por consiguiente, ser aceptadas, sino bajo todas las reservas y a título de esclarecimiento, y a veces de opinión personal, porque los espíritus también tienen opinión personal. Así que es más una aclaración sobre los mensajes que se reciben en los grupos, comparar con la codificación, con los mensajes ya publicados, para ver si efectivamente está coherente y se agrega alguna cosa. De ahí la necesidad de más amplia prudencia en les dar publicidad. Y caso se juzgue conveniente publicarlas, importa no las presentar
sino como opiniones individuales, más o menos probables, pero careciendo siempre de confirmación. Y hay gente hay editoriales hoy en Brasil que encargan a los mediums no producir um livro que será publicado de qualquer forma. Não se examinará, já está encargado. Assim que o médio termina de receber o livro, já lo publica. Não importa de quem recebeu, põe o nome allá, como é mediúnico, vai vender mesmo. E porque são pessoas que não estão interessadas em espiritismo, estão interessadas em ganhar dinheiro vendendo livros. Han percebido que os espiritistas compram livros, especialmente em Brasil. Então, há uma multiplicidade de editoriais impressionante. Allan Kardec disse, nós de Erasto, está em Livro de los Médiuns, em el item 230. É melhor repudiar 10 verdades, não 9, como algumas pessoas dizem, é melhor repudiar 10 verdades de que admitir uma única falsedade, uma sola teoria errônea. Mira o rigor de los espíritos orientando a Allan Kardec, e ele lo seguiu. El mejor criterio de la verdad está naturalmente en la concordancia de los principios enseñados por los espíritus, ¿no? En los diversos puntos y por medio de muchos mediums y que no se conozcan unos a otros. De ese modo fue compuesto el libro de los espíritus. Fue compuesto el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno. ¿Está bien? Bueno. Estamos tratando da seguridade doutrinária. Este aqui já é o último. Muito bem. E agora nós vamos para a humanização das relações em la instituição espírita. Muito bem. Isto está dentro do assunto gestão de pessoas. O trabalhador espírita é uma pessoa e então aqui há que entender, há uma certa hierarquia funcional. Vamos mirar aqui, não? Para poder fazer em la sequência de lo que está previsto. A instituição espírita está dentro de um contexto, onde está situada é um contexto social. Está bem? E o centro espírita tem uma função dentro deste contexto. Não há sentido ter um centro espírita que não atenda às necessidades da comunidade para que está aí. A ver, para nossa análise, Então, há um meio ambiente. Dentro deste meio ambiente, há recursos naturais, há cambios de las leis, não? Há problemas econômicos, há condições de competência, há influências, há modismos, há cambios sociopolíticos, não? E todo isso genera entradas dentro do sistema chamado centro, onde há um processamento de todo isso. E de aí, então, há as salidas destas coisas todas de retorno para o meio ambiente, para o contexto em onde está o centro espírita. Vamos situar-nos que um centro espírita tem uma função em la comunidade em onde está. O primeiro é identificar quais são as necessidades desta comunidade para ser útil. Porque qual é a razão? Simplesmente divulgar o espiritismo, mas não se divulga solamente em el campo intelectual, se divulga em la convivência. Assim que os espiritistas necessitamos conviver com a gente, com as pessoas. E recordando-nos que Jesus vino para os mais necessitados, era com quem ele convivia. Ele não elegia os que eram conceptuados na sociedade. Ele convivia com aqueles que muitas vezes eram repudiados por a sociedade, não eram aceitados por a sociedade. Assim que nós estamos para receber quem esteja. Aqui dou um exemplo. Uma vez um muchacho entrou dentro da Federação Espírita Brasileira e começou a criticar, falava em voz alta, não? E dizia que aquilo era um absurdo, que mientras estava nestes edifícios, a gente estava morrendo de hambre, não? E todo o mais. Então, como era jovem, eu era, naquele momento, responsável por la juventude, me han chamado para atender ao muchacho, não?
Y entonces me aproximé, ele habló un montón de cosas, dejé que hablara, y un dado momento le invité a sentar, ¿no? Vamos a sentarnos aquí, ¿no? Y él dijo, no, yo no me siento en estas caderas, en estas sillas papales, porque eram umas sillas que não foram donadas à federação, las recebió gratuitamente, eram bonitas as sillas, ¿no? Están hasta hoy allá en la federación. Y entonces le parecía una afronta a estas sillas ahí dentro de la institución. Yo le dije, bueno, entonces sentémonos en otro sitio. Él dijo, sentémonos afuera. Y nos sentamos en un peldaño natural que había ahí, ¿no? En la acera, nos sentamos y seguimos hablando, ¿no? Y yo le recordé Manuel, ¿no? Que Manuel ya había explicado eso, ¿no? En El Consolador que prometió Jesús, que la institución espírita, ella necesita estar compatible con el ambiente en donde está situada, ¿no? Y que la Federación Espírita Brasileña estaba situada en una región, en Brasilia, ¿no? Donde estaban otras instituciones también, y la sede del gobierno estaba a 2.000 metros, ¿no? Entonces no podría ser un predio de simplemente, ¿cómo voy a decir, no? De hecho de improviso, con materiales, ¿no? Que no le diera su sostenimiento. Entonces tenía que ser una construcción de alvenaría, ¿no? Como pedía la región. Ah, pero estos vidrios con estas pinturas, qué absurdo. Pero ¿qué hay de mal en el arte? Nosotros lo hicimos, yo mismo fui uno que lo hice, a pesar de no ser artista, pero el artista vino, donó de su tiempo, nos enseñó cómo manipular las tintas, ¿no? Los pinceles y los instrumentos para hacer, nosotros lo hicimos. Entonces fue nuestra contribución de tiempo para hacer algo bello, que fuera bonito, ¿no? Que hay de mal en la belleza. No, pero esto es un absurdo. Pero absurdo ¿por qué? ¿Cuánto costó esto para la federación? No costó nada, fue todo donación. Entonces la federación no dispuso del dinero, porque la federación utiliza los recursos para sostener a cerca de 4.000 familias. Hace lo que es posible para ella, ¿no? Para atender a la gente que es necesitada en el campo material. Pero también tiene otros papeles de recibir otras personas y todo lo más, ¿no? Pero el muchacho, hablamos, él lloró, ¿no? Al final lloró y tal, y salió un poco mejor, pero aún seguía contrariado, porque no conseguía entender. Él quería que se vendiera todo para dar a los pobres. Muy bien. Jesús lo dijo al muchacho, ¿no? Rico, que llegó a él ahí, le dijo, buen maestro, que como hemos citado, y Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y después vuelve a seguirme. ¿Por qué? Porque esta era la necesidad del muchacho, pero Allan Kardec lo examina en el Evangelio según el Espiritismo. A veces es más difícil saber administrar, generando empleos, dando condición a la gente, ¿no? De ser digna por el trabajo, para sostener sus familias y todo lo más, tener un sueldo, ¿no? Digno, de que dar todo y hacerse también uno de los que va a estar pidiendo en la calle. Hay que tener buen sentido, ¿no? En estas cuestiones. Por eso el centro será dentro de la comunidad, como es la comunidad, como son las edificaciones de la comunidad, pero tiene que cumplir su papel dentro de esta comunidad, ¿está bien? Para eso hay que identificar cuáles son las necesidades de la comunidad. Y normalmente un centro espírita encontrará, si busca, un campo de acción en el campo de la caridad. O sea, hay repetición aquí. Encontrará el quehacer dentro de la comunidad en el campo de la benemerencia, del auxilio al semejante, en el aspecto material y en el aspecto moral. Porque siempre hay las necesidades de todos los tipos. Y cabe entonces al centro espírita desarrollar estas tareas para dar oportunidad de trabajo a las personas que llegan ahí. Porque se vienen para estudiar el espiritismo, y el espiritismo habla que es necesario hacer caridad, pero no encuentran oportunidad de practicar la caridad en el centro espírita, entonces, pero vamos a estar atentos, que la caridad no es solo dar el pan, no es solo dar el pan, pero es también dar el pan. Es acoger a la gente, es hacer la atención fraternal, es tener trabajo de desobsesión. Algunos centros se acomodan.
Y quedan años sin desarrollar un trabajo mediúnico. ¿Y cómo queda la caridad para con los espíritus desencarnados? ¿Estás acompañando? ¿No? El rol para el trabajador espírita no es pequeño, es bastante grande. No queremos asustar a nadie, ¿no? Estamos haciendo la relación, ¿no?, de lo que es necesario. Entonces, la casa espírita, que como hemos visto, ¿no?, de preferencia debe ser una casa espírita pequeña, ella necesita promover un trabajo en equipo para cultivar el hábito del diálogo, para que las decisiones sean tomadas en conjunto, para que la gente aprenda a respetar las opiniones de otros, las posiciones ajenas, para renunciar a su opinión personal cuando el conjunto no está apoyando esta opinión, para dar apoyo a la opinión que prevalezca, estar atento para llamar la atención cuando ella no esté conforme la propuesta cristiana espírita. Pero trabajar con el conjunto, participar entonces el centro espírita de las actividades del movimiento espírita, reunirse en la región como un grupo, ¿no?, de centros espíritas para hacer una jornada, para entonces ya en una unión de varias casas espíritas de diversos sitios, ¿no?, conjunto con una institución mayor como una federación para hacer un congreso, para promover actividades más colectivas, más amplias, ¿no? Entonces, reunir esfuerzos y sumar experiencias, evitando paralelismos y duplicidades. Porque si viene un orador, por ejemplo, ¿no?, de alguna región, del propio país o de afuera, ¿no?, y entonces sabemos que va a venir para la casa tal y nosotros vamos a invitar también a algún otro para hacer concurrencia, porque si no, ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿Esto es cristiano, es espírita? ¿Por qué no sumar esfuerzos para ir a aquella institución que está recibiendo aquel orador para acompañar la actividad? Y después, en otra ocasión, invitarles para venir aquí cuando estamos recibiendo a alguien. ¿Estáis acompañando? Entonces, dentro de la humanización de las relaciones espíritas, ¿no?, es importante considerar algunos aspectos como el de la sociabilidad. Vamos solamente pasar, ¿no?, sobre eso, para decir que es necesario profundizar esto en algún momento en el futuro. Es necesario saber escuchar para comprender. No es fácil escuchar, no. Nosotros tenemos una tendencia a no profundizar las conversaciones, ¿no? Ya de principio juzgamos. La persona empieza a hablar, nosotros ya sacamos nuestra conclusión, yo ya sé, no necesito más escuchar. Si la persona insiste, nos ponemos una cara de quien ya no estoy soportando más, ¿no? Y ya muchas veces emitimos opiniones prematuras, concluimos el pensamiento del otro, sin saber exactamente por dónde iba él, ¿no? Normalmente nosotros somos víctimas, ¿no?, de la interferencia de ideas y preconceptos que tenemos, perjuicios acumulados a lo largo de los años, ¿no? Opiniones y juicios basados en las tradiciones y los costumbres. Normalmente, cuando tenemos un grupito, ¿no?, este grupito forma sus opiniones y se defiende en contra de otros grupitos. Nosotros nos basamos en nuestras experiencias personales, que pensamos que sirven de base para todo lo universal, muchas veces, ¿no? Y nos dejamos llevar por las influencias culturales. Entonces tenemos mucho prejuicio por esta cuestión de la cultura, los hábitos que la familia pasó, porque han aprendido de unos y otros, y va pasando, ¿no? Y esto es muy difícil. Hay una señora de Brasil, negra, ¿no? Nació en un sitio muy difícil, con mucha pobreza, ¿no? Pero ella logró estudiar y ganó bolsa de estudio y al final fue para Estados Unidos para estudiar. Pero le han avisado que ella iba para un sitio donde había mucha discriminación racial. Y ella dijo que se quedó ahí algún tiempo estudiando y era transparente. La gente no le respondía cuando hablaba, no le daba atención,
Ella dijo que en el tiempo que estuvo ahí tuvo 5 amigos que eran europeos, que no tenían los perjuicios, pero ella comprendió la situación, porque aquella situación venía de familia. Los papás habían recibido de los papás, que habían recibido de los papás, que después de los abuelos, y que transferir a todos sus hijos este perjuicio en contra de la raza negra. Y entonces dijo que después salió de ahí y fue para Harvard a hacer su curso. Está haciendo una labor inclusiva magnífica en Brasil esta mujer. Magnífica, porque saca a los jóvenes de la drogadicción, de los vicios, del crimen, y los hace estudiar. Pasan a sentirse útiles estas criaturas. Esto es impresionante. Así que todo empieza por saber escuchar, a no juzgar los demás, a no dejarse influenciar por los perjuicios que tenemos, ¿no? Para tener una relación más adecuada, ¿no? Entonces, el saber escuchar nos lleva, ¿no? Si nos ponemos a escuchar, a buscar la verdad, pero esto normalmente es dificultado por los problemas del mundo, no tenemos tiempo, son tantas las dificultades, ¿no? Y saber escuchar exige participación. Nosotros tenemos que implicarnos con las situaciones de los otros, y muchas veces no queremos eso, ¿no? Pero cuando estamos escuchando también comprendemos el otro, comprendemos su situación, y a veces no queremos eso, ¿no? Y esto nos hace comprometernos. Entonces, cuando nosotros percibimos, ¿no? Efectivamente, escuchamos a los demás, desarrollamos una conciencia de la necesidad de cambios en el comportamiento. No el comportamiento del otro, el comportamiento nuestro. Esta es la gran revelación, ¿no? Escuchando a los demás, percibimos que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, nos nace, ¿no? esta conciencia que es temida por muchos, por la instabilidad, por la inestabilidad momentánea que provoca, ¿no? Porque hay necesidad de cambio, de esfuerzo para cambiar. Es como si estuviéramos cambiando de casa, ¿no? Se empaca todo, y después uno necesita algo, va a buscar, no sabe dónde puso, hasta llegar a la otra casa y poner todo en su sitio, es un rollo, ¿no? Y entonces, cuando escuchamos a los demás, muchas veces nos ponemos en esa situación, porque vemos que es necesario cambiar. Las cosas empiezan a salir del sitio en nuestra cabeza para reagruparse y reponerse, y nosotros nos sentimos inseguros y ya no queremos, ¿no? Entonces hay que saber lidiar con eso. El trabajador espiritista necesita saber escuchar a sus compañeros, ¿eh? Y la sociabilidad va a generar la empatía. Es comprender la otra persona como ella es, entender que ella es otra persona, pero que tiene derecho de serlo. Entender y penetrar su sistema de referencias, lo que no es fácil. Y entonces comprender que el otro tiene su punto de vista, pero no juzgar, no comentar, sentir los problemas del otro desde su referencia y perspectiva, y como él mismo lo está sintiendo. No es fácil esto. Solo convivencia, esfuerzo de renuncia, de efectivamente poner atención, abrirse, escuchar de hecho, entender lo que el otro está diciendo, buscar no juzgar lo que está diciendo conforme nosotros tenemos nuestro sistema de referencia, pero examinar el porqué de la otra persona, entender de aquella forma las cosas, porque ella tiene un sistema de referencias propio. Buscar identificar este sistema de referencias. ¿Es simple eso? No, pero esto se desarrolla con el ejercicio. ¿Está bien? La confianza básica dentro de la sociabilidad. La otra persona es otra, pero merece confianza. Aún siendo otra persona, merece confianza. Todo indivíduo tiende siempre hacia el lado positivo, incluso cuando todo parece indicar lo contrario.
Vamos examinar o livro de los Espíritos, questão 115 e seguintes, para entender isto. Todo el mundo tiende para as coisas positivas, mesmo quando parezca que não é assim. O conhecimento de esto impide que o interesse degenere em possessividade. Quando nós sabemos que o outro é digno de confiança, que ele merece nossa confiança, que ele tem uma tendência para o positivo, não? Então, nós não queremos possuir mais a pessoa, como se fuera nossa propriedade, não? Aceptamos que ela é outra pessoa, tem o direito de ser outra pessoa. E de ter suas opiniões, sua maneira de ver, de pensar, de considerar, de actuar. A aceitação da outra pessoa de forma incondicional, então. O valor próprio de cada indivíduo é um direito. Implica depositar em ele toda a credibilidade que se merece. Porque vamos saber se la merece ou não por estar observando a pessoa, por conhecer a pessoa, por identificar aquilo que tem de potencialidade, de debilidade. E isto promove o nascimento de uma amistade sincera, não, e sólida, que vai facilitar as relações dentro do grupo. Quando uma pessoa pode dizer ao outro, não me ha gostado isso, e a pessoa não se ofende. Dizer, isto é tua opinião personal, pero observa que o Espiritismo nos diz isso, e a pessoa não se ofende, porque ela também tem o direito de dizer para nós o mesmo. Outra coisa, não importa. De chegar e dizer, Carlos Campetti, não me gusta tu cara, pero nós somos hermanos e vamos trabalhar juntos. Muito bem, foi honesto comigo, não le gusta mi cara, que posso fazer? E eu não vou cambiar a cara para agradar-lhe, porque pode haver outro que não pode não gostar do cambio. Então, quedo com mi cara, não? E vamos conviver. E pode ser que não me guste a cara dele também, pero, bueno, não necessito dizer-lhe. Salvo se temos uma profunda amistade, não? Com muita sinceridade, nos bromeamos, e aí temos uma amistade que está por cima de todas estas tonterias. E aí vamos seguindo a vida, não? E haciendo o que temos que fazer juntos. Bueno, nosotros vamos dejar la presentación por aquí, porque viene ahora una serie de exámenes de unos mensajes, ¿no? Que pode quedar para outra oportunidade. Já hemos examinado também em outros seminários. Temos alguns minuticos para cerrar e me gostaria de saber se tenéis alguma dúvida para apresentar, algum comentário do que querrais fazer. Habéis compreendido que é ser um trabalhador espírita? Habéis compreendido isso? Sim? Que é ser um trabalhador espírita e qual é seu papel? Aí temos muitos elementos, não, para reflexionar, e pode ser que surja alguma dúvida. Estamos sempre à ordem, não podeis escrever para a Secretaria do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Vitor disse que tem muitos desafios, mas são buenos desafios, verdade, Vitor? Vitor disse, ser um trabalhador espírita tem muitos desafios. São magníficos desafios, são assim, nos auxilia a conhecer-nos melhor e a superar-nos incluso, não? Muitas vezes fazemos um esforço que não haríamos para poder ter condições de atender uma demanda, não, de uma necessidade de outra pessoa, não? E Vitor põe, é a única forma que podemos avançar. Muito bem, Vitor. Não há forma de crescer, desarrollar-nos, senão haciendo este esfuerzo, ¿no? Poniendo nuestra voluntad y acción para desarrollar nuestra capacidad de conocimiento, ¿no? Y para ponernos en acción, deseando el bien y realizando el bien, ¿no? Juana, tenemos que trabajar mucho por nosotros, sí. Y José Luis, ¿no? Es mucha responsabilidad. Y Mamen dijo, sí, creo que es sobre todo ser cristiano y trabajador. Muy bien, Mamen. Estudiar el Evangelio de Jesús a la luz del Espiritismo es como prender una luz interior
que nos pasa a guiar los sentimientos, los pensamientos, y que tiene reflejos en las palabras, en las acciones nuestras. Muy bien. Orlando, ¿todo bien por ahí? Pepe, yo he visto que entró un poquito después, ¿no, Pepe? Espero que haya podido acompañar. Pac disse, não podemos bajar la guardia em nenhum momento. É verdade, Pac. É desarrollar esta capacidade, não, de estar sempre vigilantes, não? E Sônia dijo, não é fácil, pero tampoco é impossível. Há que ser perseverante. Muito bem, Sônia. Aí está o sentido de lo que hemos hablado neste seminário hoje. Nadie está limitado. Todos podemos, si queremos, poner nuestra voluntad en acción y ir en la búsqueda de aquello que necesitamos para entonces desarrollar nuestro potencial, ¿no? Aquí el Centro Espírita a Luz del Mundo, no sé, aceptámonos todos como somos, nos ayuda para hacer un mejor trabajo. Muy bien. Orlando, no opino porque con todo respeto, Carla, es muy claro lo que explicas. Gracias, Orlando. Muy bien. ¿Hay más algún comentario, alguna duda que queráis presentar? Juana, la voluntad nos hace responsables y dignos. Muy bien. Si queréis copia de estas presentaciones, no hay ningún problema, se puede pasar, ¿está bien? Porque aí podéis visitar de nuevo, no reflexionar. Eu vou passar a Maite para que ela ponga em algum sítio de nossa página web, e aí podeis entrar na página e baixar, porque isto genera visitas para a página, é uma coisa muito boa, não? Estar sempre yendo e volviendo de la página é uma coisa boa, não? Vale, que se não vamos a um centro espírita, como seremos então trabalhadores com a comunidade, verdade? Muito bem. Aí é que estar atento. Há pessoas que cambiam de centro como cambiam de roupa, não? Está em um centro, não lhe gusta, vai para outro, não lhe gusta, vai para outro, e não percebe que o problema não está em los centros espíritas, está em la própria pessoa, não? Que não se acomoda, não? Ah, pero não me gostou, eu me vou. Bueno. Aún está em la rebeldia, não? Mercedes Serrano. Sí, sería muy interesante tenerlas para seguir profundizando, ¿no? Sí. Y hay las referencias bibliográficas, ¿no? Que podemos seguir. Y entonces voy a pasar después para Maite para que ponga ahí en la página web, para que quien quiera pueda bajar, ¿está bien? Vamos a ver. Incluso voy a poner a integrar la presentación última, que solo presenté el comienzo, y era programado solo presentar el comienzo mismo, ¿no? Pero la dejaré integral porque quien quiera puede ver lo que está ahí. Hay indicaciones de los libros que consultamos y podéis ir a los mensajes, ¿no? Y leerlos integralmente. Esto facilita mucho el conocimiento, ¿no? Muy bien, tenemos pocos minuticos. Yo paso la palabra, entonces creo que Víctor está conduciendo, ¿verdad? Le paso la palabra a Víctor. Agradezco mucho la participación de todos. Y agradecemos a Dios nuestro Padre por esta bendición de tener el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras que nos proporciona, ¿no?, la oportunidad de estar juntos. Muchas gracias a todos y gracias a Dios.